Andrés Oppenheimer es uno de los periodistas latinoamericanos más influyentes. Estuvo en la Feria Internacional del Libro y pasó por nuestros micrófonos. Bueno, pues precisamente aquí les traemos el diálogo que sostuvo nuestra directora de Noticias RCN Fin de Semana, Nancy Velandia, y nuestra editora internacional, Paola Toro. Andrés, un gusto tenerte en nuestra casa. Siempre bienvenido a Noticias RCN. Gracias por invitarme. Bueno, nosotros hablamos hoy con Andrés porque nos trae cómo salir del pozo. Pero hay algo es que tú nos has acostumbrado porque hablas de tecnología, de economía, de innovación, de una infinidad de temas, pero esta vez es la felicidad. ¿Por qué tocaría abordar este tema? Bueno, buena pregunta. Es así. Todos mis libros anteriores han sido sobre política, economía, pero pasó que hace como 4 o 5 años, no, 6 años ya, ocurrió el estallido social en Chile. Y Chile era el país que yo siempre, yo y los economistas y los politólogos, siempre citábamos como el ejemplo para América Latina. El país más estable, que más redujo la pobreza en los últimos 30 años, y de repente todo el mundo salió a la calle a protestar. Y después al rato pasó lo mismo en Perú, después al rato pasó lo mismo acá en Colombia. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué está pasando? Hay una ola de descontento creciente en todo el mundo. La infelicidad, el descontento viene creciendo en todas partes. Entonces me dije, wow, esto significa que el crecimiento económico solo, aunque es indispensable, pero no es suficiente, hace falta algo más. Y lo que hice en los últimos 6 años para escribir este libro es ir a los países más felices del mundo para ver qué hacen los gobiernos, qué hacen las empresas, qué hacen las escuelas y qué hace la gente para aumentar su satisfacción de vida. ¿Cómo ves que esté preparada América Latina? O sea, ¿verdaderamente hay un país en el que tú puedas decir, aquí se puede o En todos. nada? En todos, porque doy ejemplos muy baratos, si quieres, y de mucho sentido común. A ver, por ejemplo, en materia gubernamental. En Inglaterra, el gobierno pone en el censo una pregunta. ¿Cuán satisfecha estás con tu vida en una escala del 1 al 10? Vaya pregunta, ¿no? Y no cuesta nada, porque el censo lo haces de cualquier manera. En las mismas preguntas en que le preguntas a la gente cuántos hijos tienes, cuánta gente vive en este hogar, eso es una más, como hacen en Inglaterra, ¿cuán satisfecha estás con tu vida? Andrés, pero entonces ahí es donde nosotros como colombianos nos preocupamos, ¿no? Porque oímos ese caso de Gran Bretaña, de Inglaterra, y leemos tu libro y nos preocupamos porque entonces, ¿qué pasa con Colombia, donde en algún momento nos vendieron el cuento de que éramos el país más feliz del mundo? Es un cuento chino. Entonces, exactamente, es un mito. Es un cuento chino total. Mira, es un un cuento chino total. Colombia no solo salió en el puesto número 72 de 140 países, sino que viene cayendo en picada en los últimos 4 años. El año pasado, si mal no recuerdo, era el número 66, antes era el número 50, antes el número 40. En los últimos 30 años, Colombia cayó 30 puestos. En picada. En picada. Hay otros rankings que no son tan serios, donde sí sale Colombia en los primeros puestos, pero esos rankings miden la alegría. La satisfacción de vida es un fenómeno más o menos permanente que tiene que ver con si tienes un sueldo más o menos bueno que cubre tus necesidades básicas, si tienes relaciones afectivas más o menos buenas, etcétera, etcétera, etcétera. La alegría es un fenómeno pasajero. Estás contento porque tu equipo de fútbol ganó ayer. Estás contento porque... Bueno, las encuestas de alegría le preguntan a la gente ¿cuántas veces sonreíste en las últimas 24 horas? Y ahí salen primeros Colombia, Costa Rica, Panamá, etcétera, etcétera. Latinos. Latinos. Pero, ahí está el pero. Los expertos, los que vienen estudiando esto en serio hace muchos años, dicen que esos rankings no significan mucho, porque si tú haces la misma pregunta al revés y le preguntas a los colombianos, ¿cuántas veces estuviste triste, angustiado, deprimido, molesto en las últimas 24 horas? También sale primero Colombia, Panamá. Entonces, las encuestas más serias son las que miden la satisfacción de vida y ahí salen primeros los escandinavos. Dinamarca, Finlandia siempre salen primeros porque la gente tiene
sus necesidades básicas cubiertas. Andrés, y es que incluso sobre esa satisfacción de vida muchas veces hemos relacionado el término de la felicidad con el dinero, con los ingresos. Y eso definitivamente, si uno se detiene a leer el libro, se da cuenta que sí ayuda un poquito, ayuda en gran medida porque satisface algunas necesidades, pero si bien es cierto, no lo es todo. En el libro entrevisté a Daniel Kahneman, el premio Nobel que acaba de morir, por cierto, una de las figuras más conocidas del mundo en este campo. Y él fue quien hace muchos años, ganó el premio Nobel por esto, demostró en estudios que el dinero hace a la felicidad hasta cierto punto. Si tú eres pobre y no llegas a fin de mes y no tienes para comer, no vas a ser feliz. Por más libros de autoayuda que leas, no vas a ser feliz, no me vengan con cuentos. Porque, por ejemplo, en los países escandinavos, el estatus está mal visto. Tener un reloj de oro con brillantes, la gente... Tú no vas a ver, es raro que tú veas un sueco, un finlandés con una... Si tú miras la ropa, las marcas sobrias, la ostentación está mal vista. Y uno de los gurús de la felicidad que entrevisté en Finlandia me dijo una frase que me parece buenísima, que me dijo que la felicidad que da el dinero dura tanto como el olor de auto nuevo. Me pareció una frase genial. Lo importante, la felicidad que dan las experiencias dura toda la vida. En el capítulo de América Latina, mira nuestras canciones más emblemáticas. El tango en Argentina es para llorar. Sí. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, para llorar. Una inspiracional. En México, las rancheras. Ay, también. Bendito. No vale nada la vida no vale nada. Llorando empieza, llorando se acaba. Y crecimos con esas canciones, ¿no? O sea, que desde pequeñitos venimos con esto aquí. Y ni hablar de los boleros. No, los boleros más tristes es imposible. El tango que me abandonaron, se fue con otro. Pero el tema es que yo creo que no se trata de ser un ingenuo, no se trata de decir, no, todo está bien, porque las cosas no están bien. Volviendo a esos viajes que tú hiciste para poder reconstruir todo lo que nos cuentas acá en este libro, llegas a la India y descubres algo muy bonito, y es que desde pequeños, que es lo que deberían hacer con nosotros los latinos, es enseñarnos de verdad a ser felices, ¿no? Y para eso están las escuelas de la felicidad, y me sorprende mucho cómo a los niños desde pequeñitos los enseñan a manejar la frustración, que eso es a lo que como personas nos sometemos en el diario vivir, ¿no? Y con ejemplos concretos, Messi, bueno, con figuras. Todas las escuelas públicas de Nueva Delhi tienen clases de la felicidad obligatorias todos los días de la semana, 1 hora por día. Porque, por ejemplo, los lunes los niños aprenden a meditar. O sea, ojalá yo hubiera aprendido a meditar cuando era pequeño. Todavía no me sé, todavía trato y... Es una ciencia, todo un arte, verdaderamente. Yo no lo he logrado todavía, pero eso no es mis propósitos. Los martes tienen clases de aprender a tolerar los fracasos. Fundamental, porque hay una ola de depresión juvenil en el mundo. Hoy día los jóvenes son más infelices que los viejos. Y ahí, en Nueva Delhi, les enseñan a los niños a tolerar los fracasos desde muy pequeños. Y no lo hacen con sermones. Porque eso no sirve para nada. De nada sirve que la maestra les diga, niños, tienen que aprender a tolerar el fracaso, porque... Cantaleta, como decimos. Eso no sirve para nada. Lo hacen con historias de famosos que los niños conocen. Entonces, por ejemplo, le cuentan el caso de Messi. Messi le cuenta a la maestra a los niños, es una clase que yo estaba, llega al Mundial de Qatar, 36 partidos invicto con el seleccionado argentino. Llegan, pierden el primer partido contra Arabia Saudita. Durísimo. Un equipo de troncos. Terrible fracaso, terrible derrota. Después del partido, Messi sale a la conferencia de prensa y dice, porque los futbolistas están más acostumbrados al fracaso que el resto de nosotros, porque juegan todas las semanas, lo que probablemente le enseñaron muy temprano en su carrera,
Dice, bueno, esto fue un golpe duro, no lo esperábamos, pero bueno, Seguimos. ya pasó, hemos dado la vuelta a la página, estamos totalmente concentrados en nuestro próximo partido, somos un buen equipo, vamos a ganar. Ganaron el próximo partido, ganaron el Mundial. La maestra les cuenta este caso y después les dice a los niños, ahora niños, cuéntenme sus más recientes fracasos. Y así los chicos se familiarizan desde muy chiquitos con la idea de que en la vida te caes, te levantas, te caes y no hay que ahogarse en un vaso de agua. ¿Qué lectura haces tú de lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina y en Colombia, ¿no? Argentina tiene la extrema derecha y aquí en Colombia pues tenemos la izquierda. ¿Qué lectura haces esos? Porque son polos opuestos, pero en algún momento parece que se unieran, ¿no? Ahí están los rifirrafes entre Milei y el presidente Petro. Bueno, como tú sabes, la semana pasada, hace 2 semanas estuve en Argentina, entrevisté al presidente Milei, donde dijo que el presidente Petro era un terrorista asesino, o asesino terrorista, no me acuerdo. Para ser justos, la prensa no lo citó muy correctamente porque algunos titulares decían, Milei dice que Petro es un terrorista argentino. En realidad dijo, era un asesino terrorista. Yo creo que es porque se quedó con la sangre en el ojo, porque Petro se había intrometido en la campaña argentina en noviembre, diciendo que Milei era un facho, lo comparó con Videla y con Pinochet. Una intromisión descarada en una elección. Entonces, obviamente, Milei se quedó con la sangre en el ojo, aprovechó y se desquitó. Y ahí estuvo. Entonces, yo creo que eso explica un poco lo que pasó ahí. Mira, si tú eres un presidente y te metes en la elección de otro país, no puedes esperar que el candidato ganador se quede callado y no te la conteste. Total, total. Incluso, Andrés, en términos de cómo la prensa puede llegar a afectar o incluso mismo aquí a equivocarse y a citar mal lo que había dicho el presidente, ¿qué papel entonces estamos jugando como medios de comunicación de periodista a periodista? Bueno, mira, ¿cuál es el trabajo entonces? Nuestro trabajo es cada vez más difícil porque muchos presidentes, Milei, Petro, Trump, de todos los colores políticos, y esto lo empezó Chávez, por lo menos en mi experiencia política, dicen cosas rimbombantes para estar siempre en el centro de la agenda mediática. Titulares. Titulares. Y nosotros, de alguna manera, le hacemos el juego. Porque si no, si yo no lo reportas tú. Lo reporta el otro, sí. Claro. Entonces, es una situación muy difícil. Yo creo que nosotros tenemos que reportarlo, pero tenemos que reportarlo y recordarle cada tanto a nuestros televidentes, a nuestros lectores, cuidado. Este señor está diciendo lo que dice porque quiere estar en los titulares y no necesariamente lo que dice es cierto. Y nosotros tenemos ese problema en Estados Unidos con Trump, que dice una mentira tras otra todos los días y la mitad de los medios lo citan como si nada. Andrés, pues ha sido un gusto tenerte Gracias, aquí con nosotros y bueno, esperamos entonces que como región, que Latinoamérica logre salir del pozo. O del hueco. O del hueco, sí, así es.